pero diseñar exactamente, ¿no?, las zapatas aisladas. Todo ese aspecto abarca, ¿no? Pero dentro de esta unidad hay temas, ¿no? Hay un subtemas, y el tema que nos toca a nosotros ver en la clase del día de hoy es ya generalidades sobre cimentaciones, los tipos, ¿no es cierto?, definiciones de cimentaciones superficiales y profundas para poder llevar, ¿no es cierto?, dentro de un contexto mucho más real, es decir, de plantear, ¿no es cierto?, la situación, la solución de diseño que se espera tener para una determinada estructura. En cada unidad hay objetivos, ¿no?, de acuerdo a nuestros sílabos, ¿no? Hay objetivos que se tienen que cumplir, objetivos que tenemos que nosotros trazar, ¿no?, e ir desarrollando para poder llegar, ¿no es cierto?, a la meta de aprendizaje. En el caso de esta unidad número 1, el objetivo es identificar las cimentaciones superficiales mediante el comportamiento estructural de cada uno de ellos, para darle solución a la cimentación de un determinado sistema estructural de ingeniería. O sea, vamos a ver, ¿no?, primeramente comportamientos, ¿no?, es lo que queremos ver, ¿no?, luego, ¿no?, para poder nosotros darle solución, o sea, aplicar, ¿no es cierto?, nuestros casos y situaciones de diseño. Entonces, claramente el objetivo enmarca lo que veníamos también conversando. En caso de cimentaciones, lo que nosotros tenemos que buscar siempre es plantear el elemento idóneo, ¿no?, para poder transmitir el esfuerzo de una determinada columna, ¿no?, si nosotros lo queremos hacer o relacionar así de una manera más fácil. Entonces, ¿no?, las columnas, o perdón, las zapatas tienen diferentes funciones estructurales, como también, o comportamientos estructurales, como demarca el objetivo. No se comportan de la misma manera, ¿no? Sus comportamientos estructurales son distintos, son diferentes, ¿no? Y de ahí cómo se adapta a lo que se requiere, ¿no?, como columna, es quizás la forma en la cual nosotros tenemos que plantear. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros dar una solución, pero ¿cómo vamos a hacer el planteamiento? Bueno, conversábamos también bastante sobre el estudio de mecánica de suelos, o sea, la capacidad resistente, la capacidad portante del suelo, ¿no?, que juega un aspecto, un ente importante dentro del diseño de una cimentación, ¿no?, el diseño de una zapata. El otro punto, el otro aspecto también importante para plantear una cimentación, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿De qué hablábamos en la clase pasada? ¿Cuál era el otro aspecto para poder nosotros plantear la cimentación? Sí, decíamos, ¿no?, en la clase pasada, que para poder nosotros diseñar esta cimentación que estoy ahí graficando al lado izquierdo, dice, ¿no?, teníamos ahí, ¿no?, por un lado tenemos que conocer, ¿no?, la capacidad portante del suelo, y por el otro lado, a ver, en el chat, claro que si no, la carga, que es lo que queremos nosotros, no sé, tenemos acá, ¿no?, la capacidad admisible del suelo es lo que queremos que conocer como dato, y luego tenemos que también determinar el factor carga, o sea, ¿no?, cuánto va a ser el peso de servicio, el esfuerzo de servicio que queramos nosotros transmitir nosotros al suelo. Entonces, estos dos puntos generan quizás, ¿no?, el aspecto importante para poder nosotros plantear, prever, ¿no es cierto?, qué tipo de cimentación le vamos a asignar a una determinada columna, y si ello satisface o no, ¿no es cierto?, el comportamiento que éste va a tener ante las solicitaciones que se le presente para poder darle solución a la cimentación. ¿No es cierto? Estamos hasta ahí. Entonces, eso es un punto importante. Acá no crean ustedes que en cimentaciones ustedes le van a poner por decir, ¿no? Bueno, yo veo un suelo malo y ahí pues no le pongo una zapata combinada, por decir, ¿no?, a todas las columnas y solucioné. Muchas veces puedes arribar quizás a una solución de diseño, pero por otro lado te puedes complicar como factores referentes quizás al presupuesto, ¿no? Porque si nosotros analizamos o calculamos, ¿no?, en cuestión de costo, una zapata aislada con una zapata combinada, bueno, la combinada es mucho más costosa, ¿no? Quizás en esa etapa pudiese haber sido solucionado
con una zapata aislada. Entonces, eso es importante. Nosotros no podemos mandarnos así, digamos, a la ciega, ¿no? A poder plantear la solución. Sino se estudia, ¿no? Los casos, se plantea, de acuerdo, ¿no? A la emisión de carga, ¿no? O sea, la carga que nosotros vamos a tener que distribuir versus, ¿no? La capacidad portante del suelo. Entonces, porque de esa manera relacionada simple se obtiene, ¿no? El área de una zapata. Y eso ya es un indicador bastante claro de cuánto nosotros tenemos que considerar, ¿no es cierto?, en el diseño de nuestra cimentación. Muy bien, entonces vamos a ver entonces estos tipos de cimentación que se presentan, ¿no?, para el caso, ¿no?, de cimentaciones superficiales. Muy bien, vamos a analizar entonces el caso, ¿no es cierto?, de los tipos, ¿no?, y definiciones de cimentaciones superficiales, sobre todo, bueno, tocando también una partecita, ¿no?, de cimentaciones profundas, quizás, ¿no?, en la parte final de esta clase. Entonces acá lo que nosotros queremos es no solamente conocer, definir, ¿no es cierto?, qué es la zapata aislada, ¿no es cierto?, que, cómo son sus componentes, ¿no es cierto?, o cómo es digamos, representación, sino también ya hay que irnos a hacer el planteamiento respectivo, hay que involucrar en ese punto porque es la partida, ¿no?, de diseño que nosotros vamos a tener siempre que realizar. Muy bien, entonces vamos a trabajar este aspecto en conjunto con ustedes. Acá tenemos ya una definición de zapatas aisladas. Entonces acá voy a pedir la intervención de ustedes, bueno, de acuerdo al orden que está ahí en el chat. A ver, Adler Flores, invito a que nos dé una, primero, lectura y su interpretación de la misma, ¿no es cierto?, ya con sus propias palabras y términos, a lo que se refiere una zapata aislada. A ver, adelante, Adler. Bueno, zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales como son los pilares, las columnas, de modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que transmite. Bueno, según la lectura, yo diría que las zapatas aisladas son importantes ya que reciben elementos puntuales, ¿no? Por ejemplo, como la carga viva, la carga muerta de la estructura, a los cuales son transmitidos al suelo. Muy bien, ¿no? O sea, nos da una idea, ¿no?, de que los esfuerzos de servicio se van a determinar o se van a transmitir vía un área, ¿no es cierto?, que nosotros determinemos de la zapata. Eso es lo que nos va indicando por un lado. A ver, Alejandra Berrospi, también a ver una lectura nuevamente y su interpretación del mismo caso que tenemos ahí. Sí, ingeniero, buenas tardes. Nos dice que las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales, como son los pilares, las columnas, de modo que esta zapata amplía la superficie del apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas las cargas que se transmiten. Bien sabemos que las zapatas, yo lo entiendo, ingeniero, que son para unificar estas cargas, no tanto las que sufre la estructura, para poderlo repartir en el suelo de manera constante. Entonces, este tipo de zapatas aisladas sirve para que pueda apoyar estas estructuras y que no haya ningún problema para estas cargas. Muy bien, ¿no? Entonces, por un lado, veíamos que para transmitir el esfuerzo de servicio necesitamos un área, así como se muestra en la fotografía, ¿no? O en la planta de arriba. Nos requerimos de un área de zapata, ¿no? Por otro lado, ahí como nos decía, ¿no?, Alejandra Berrospi, si nosotros no queremos tener problemas con la carga que vamos a transmitir al cimiento, entonces el suelo tiene que tener, ¿no?, una adecuada resistencia, o que esa resistencia, esa capacidad miscible del suelo, no tiene que ser sobrepasada por el esfuerzo, ¿no?, en vías de poder darle solución y garantizar la estabilidad del mismo elemento, en este caso denominado zapata aislada. ¿Sí? Entonces esos son dos puntos claros que siempre nosotros buscamos. Entonces ahora, complementando, ¿no?, esta definición, podemos ver también nosotros, de acuerdo a lo planteado gráficamente,
que una zapata aislada es un elemento, ¿no?, de cimentación que únicamente alberga a una sola columna dentro de su área, ¿no? Pueden ustedes ver ahí, ¿no?, en la fotografía, pueden ver acá en el gráfico de planta, ¿no? Acá está la zapata aislada, pero dentro del área solamente está albergando un elemento, como en este caso bien puede ser, ¿no?, una columna, ¿no? Entonces acá tenemos solamente un elemento, columna, que está siendo prácticamente albergada por este área de zapata. En otros términos, una zapata aislada, ¿no?, distribuye, ¿no?, los esfuerzos provenientes de una columna. Todos los esfuerzos de servicio provenientes de una columna. ¿Sí? Entonces ahí estamos ya ampliando todo, ¿no?, nosotros la definición desde el punto de vista estructural, lógicamente, y comportamiento de una zapata aislada. ¿Qué más podemos decir? Bueno, cuando nosotros ya agarremos una etapa de análisis, ¿no?, ya es importante primero basarnos en función a la carga. Todo elemento de cimentación, ¿no?, así como otros elementos, requieren de una carga para poder ser analizada y diseñada. En el caso de las zapatas en general, ¿no?, o de esta aislada que estamos analizando, primero nosotros tenemos que identificar el peso de servicio, ¿no?, el peso de servicio que va a ser transmitido vía el elemento. Este peso de servicio nosotros debemos determinar por área tributaria, ¿no es cierto? Determinar carga muerta, carga viva, ¿no?, más un factor que corresponde al peso del cimiento y poder transmitirlo a la propia cimentación. Entonces, cuando ya nosotros volquemos esta carga, ¿no?, transmitamos, no volquemos, sino transmitimos esta carga al elemento zapata aislada, también debemos de contar con una capacidad portante del suelo. El suelo ya debe ser prácticamente conocido, su profundidad, o perdón, su capacidad portante y su profundidad de desplante. Así como acá se muestra en la fotografía, ¿no?, de aquí hasta aquí al fondo, ¿no?, que se está pudiendo ver, ya hay un DF, ¿no?, un nivel de transmisión de esfuerzos, ¿no?, sobre el cual se va a plantear la zapata. Entonces, todo eso son datos de estudio mecánica de suelos. Entonces, al tener, ¿no?, el caso 1, ¿no?, el peso de servicio, ¿no?, y el caso 2, la capacidad portante del suelo, hacer simplemente una división, ¿no?, del peso de servicio entre la capacidad portante del suelo, ya resulta este área de zapata, ¿no?, va a resultar el área de zapata. O sea, acá nos va a dar que para poder transmitir el esfuerzo de servicio, bueno, se necesita, ¿no?, un área de 4, 5, 8 metros cuadrados, quizás, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no?, dependiendo, ¿no?, de cómo nosotros tenemos, ¿no?, la columna, tenemos que también darle la dimensión a la zapata. Si es una columna cuadrada, bueno, generalmente se trabaja con zapatas cuadradas. Si son rectangulares, podemos también plantear zapata, ¿no?, aislada de manera rectangular. Eso por mantener y considerar esfuerzos uniformes, tanto en dirección X como en dirección Y. Entonces, ahora acá la pregunta es, ¿yo puedo usar un área de zapata con valores cualesquiera? Esa es la pregunta. ¿Mi área de zapata puede tener cualquier valor? ¿Qué nos dice, a ver, Carlos Molina? Carlos Molina. ¿No se encuentra Carlos Molina? Bien, casos Orinson. Ingeniero, ¿me escuchas? Sí, Buenas tardes. escuchamos. Considero que sí, ingeniero, puede ser rectangular también, no necesariamente cuadrado. O sea, en ese caso puede variar lo que son las distancias, ¿no? De cualquiera de los lados, se podría decir así. Ok, bueno, según casos, nos dice que sí, efectivamente se puede mantener
o se puede considerar cualquier área y dimensión para una zapata aislada. A ver, ¿qué nos dice Denis Bravo? El área, la dimensión de una zapata aislada puede ser cualesquiera. Sí, ingeniero, considero que sí puede considerar cualquier o diferentes áreas. También nos dice que puede considerarse, ¿no? Denis Bravo nos dice que puede considerarse cualquier sección. Edith Choque, a ver qué nos dice al respecto. Sí, ingeniero, buenas tardes. A ver, sí, adelante. Que, que sí, bueno, las dimensiones y del área sí deben ser cualquiera, ¿no? Cualquier tipo. Muy bien, a ver, su opinión dice que sí puede ser cualquier tipo. Elena Barzola. Elena Barzola. Sí, ingeniero, presente. Sí, estoy de acuerdo, ingeniero, que las dimensiones pueden variar. Muy bien. Muy bien, entonces, a la pregunta, ¿no? Que si ahí se formulaba. El área, ¿no? Y las dimensiones de una zapata aislada pueden ser cualesquiera. Todos los participantes dicen que sí. Bueno, cuando nosotros planteamos este tipo de cimentación, denominado zapata aislada, ya en una estructura de edificación, tenemos que tener cuidado en lo siguiente. El área de zapata, bueno, si bien es cierto, a condiciones preliminares, a condiciones de planteo, o sea, cuando yo quiero usar este elemento, puede sí resultar de cualquier valor, es obvio, ¿no? Porque la capacidad portante y el peso de servicio van a ser diferentes. Ahora, el problema es si es que yo puedo admitir o no esa área y esa dimensión de zapata. Generalmente, dimensiones mayores, áreas grandes, no se permiten, ¿no? A usar como una zapata o en una zapata aislada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en una estructura de edificación, en un sistema estructural de edificación, hay n columnas alineadas, ¿no es cierto? Tanto en el eje X como en el eje Y. Y si nosotros consentimos cualquier valor de área, cualquier valor de dimensión, ¿no? Probablemente en los casos críticos, lo que va a ocurrir es una superposición de área de las zapatas. Es decir, ¿no? El área de esta columna que nosotros tenemos aquí en pantalla puede superponer, ¿no es cierto?, al área de la columna que está en el eje X o en el eje Y, ¿no? O viceversa. Entonces, cuando ocurre una superposición de áreas, ya los esfuerzos no van a ser bien controlados. Más por el contrario, si nosotros consentimos de esa manera, lo que va a ocurrir es que se generen traslapes y en esos traslapes se generen puntos críticos, ¿no? Para que se pueda generar una falla por asentamiento. Entonces, a tener cuidado siempre eso, ¿no? Hay que tener siempre cuidado eso. No siempre podemos consentir nosotros cualquier área de zapata, ¿no? Hay que hacer, trabajar nuestro planteamiento en función a los ejes, distancias de referencia que se mantengan en planta de nuestro sistema estructural. Términos simples, no debe ocurrir, ¿no?, una superposición de áreas en una zapata, aislada, mejor dicho, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos ese punto de zapatas aisladas. A ver, Elvis Palacios. Presente, ingeniero. A ver, Elvis Palacios. De acuerdo a todo lo que ya hemos visto en este punto, ¿no? La definición, ¿no? Los análisis gráficos, las áreas, los esfuerzos, que finalmente ustedes puede adicionar, ¿no es cierto?, al caso de zapatas aisladas. Como usted mencionó, ¿no?, que debemos evitar la superposición de áreas en las zapatas aisladas. Yo también pues, pensaría que hay que considerar también el esfuerzo del suelo, ¿no? Para que esto también no nos afecte.
en el momento de construir. Muy bien, entonces su aporte de Elvis nos dice que tenemos que tener también en consideración, ¿no? Algunos otros factores, claro que sí, ¿no? Que puedan ocurrir, sobre todo, ¿no? Dentro de la vía constructiva, ¿no? Porque a veces no se encuentra, ¿no? Relación así al 100%, ¿no? De lo programado en el proyecto, vía ya una etapa constructiva. Entonces eso hay que tener siempre cuidado. Bien, entonces ya tenemos ahí, ¿no? Resuelto teóricamente, a través de su comportamiento y planteamiento, el caso de una zapata aislada. Ahora nos vamos a ver, ¿no es cierto?, el caso de una zapata excéntrica, ¿no es cierto?, el tipo, ¿no?, de cimentación superficial denominado, ¿no?, en este caso zapata excéntrica. Muy bien, tenemos ahí zapatas excéntricas. Entonces continuamos. A ver, Harold Jacobi, a ver, una lectura y su interpretación de la definición ahí dicha. Zapatas excéntricas son las zapatas llamadas también, en el caso de las cuales la columna si la pared se carga. Se apoya sobre una zapata aislada o continua. Está tocando los límites de la propiedad y la carga puede quedar controlada en el cimiento. Lo que yo entiendo sobre este tipo de zapatas, ingeniero, es que está colocado encima sobre una cimentación que nos va a ayudar a la recepción de cargas, que va a beneficiar de las columnas y de las vigas que vamos a ver posteriormente. ¿No? Claro que sí, ¿no? Toda carga de superestructura siempre va a ser transmitido a una columna, ¿no? Y la columna necesita de un cimiento, ¿no? Pero en este caso es excéntrico, ¿no? Como dice la definición ahí, son medianeras, ¿no? Y ya tenemos ahí los esquemas también para poder ir analizando e ir viendo. A ver, continuamos ahora con la participación de Hams Vargas. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, Sí, las adelante. zapatas ya son también, son las también llamadas zapatas medianería. Es el caso en el cual la columna o la pared de carga que se apoya sobre una zapata, ¿no? Aislada o continúa, está tocando el límite de propiedad y la carga de que se puede quedar centrada en el cimiento, ¿no? Eso quiere decir, ingeniero, que mi punto de vista es que soportan, ¿cómo se llama? El peso de las columnas, ¿no? O sea, o pilares, ¿no? También pueden, ¿cómo se llama? Llegar, o sea, ampliar una superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte, ¿no? Sin ningún problema de carga que se le transmite, ¿no, ingeniero? Claro que sí, ¿no? Hay que buscar quizás aquí, ¿no? Un mecanismo diferente de transmisión del esfuerzo, ¿no? Por la propia condición que presenta la zapata, como ustedes pueden ver acá gráficamente, ¿no? El término de medianería es quizás, ¿no? Cuando se plantea un límite de propiedad de zapata, ¿no? Como se puede ver en la figura, en la fotografía, como podemos ver acá también en los gráficos de elevación. A ver, una participación más al respecto. Jessica Santos. A ver, Jessica Santos, si nos puede dar también una lectura y su interpretación, ¿no? De la definición ahí planteada. A ver si podría activar su micrófono. A ver, el audio está mal, señor. Pasamos entonces al siguiente participante. Jesús Tapia. A ver, Jesús, le escuchamos, a ver. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, zapatas excéntricas. Son las también llamadas zapatas de medianería. Es el caso en la cual la columna o la pared de carga medianera se apoya sobre una zapata aislada o columna que esta está tocando el límite de propiedad y la carga no puede quedar centrada en el cimiento. Bueno, ingeniero,
prácticamente al entender estas zapatas excéntricas, más que nada en construcción se va colocado pues a los lados, ¿no? No son prácticamente está es en forma de, mejor dicho, para no, eh, mejor dicho, para ocupar el terreno, ¿no? Estos son en forma de L para ocupar prácticamente su propio terreno, para no invadir propiedades ajenas, ¿no? Y estas zapatas son más que nada a los lados, ingeniero. Eso es lo que le entiendo. Claro que sí, ¿no? Para poder nosotros evitar transmitir esfuerzos en un terreno que no nos corresponde, ¿no es cierto? Ni legal, ni en este caso tampoco estructuralmente. Entonces tenemos que recurrir a este tipo para poder botar nuestra transmisión simplemente en el área de uso que nosotros tenemos previsto, ¿no? Eso es totalmente cierto. Entonces, cuando hay estas situaciones, se va a requerir del planteo de estos tipos de cimentación, el planteo y la solución quizás de este tipo de cimentación denominados zapatas excéntricas. Bueno, como ahí dice la definición, son también, dice, llamadas zapatas de medianería. Es el caso en el cual la columna o la pared de carga medianera se apoya sobre la zapata aislada o continua. Está tocando, dice, el límite de propiedad y la carga no puede quedar centrada en el cimiento, ¿no? O sea, la carga no está en el centro del cimiento, como en este caso, ¿no? Acá miren ustedes el caso inicial que hemos iniciado o que hemos analizado, la zapata aislada, acá está la columna, ¿no? Ahí está la columna está en el centro prácticamente del área, ¿no? Entonces ahí no hay problema para transmitir esfuerzos, ¿no? Hacia ambos lados que se pueda tener, ¿no? De este área de dimensión. Pero acá es el problema. Acá, ¿no? Como hay límite de propiedad, vean ustedes cómo es la posición que queda la columna. Entonces la columna, mira, tienen, sobre todo en X, cómo tienen que botar los esfuerzos, ¿no? En X y Y, solamente hacia un lado, no completo, ¿no? Como el caso anterior. Entonces, eso dice por la presencia del límite de propiedad, ¿no? Por la presencia de límites de propiedad, por la presencia, ¿no? De medianerías, generalmente cuando existen terrenos, ¿no? Continuos, que es quizás muy clásico, ¿no? En nuestra zona, ¿no? Porque en nuestra zona a veces existe, ¿no es cierto? No es que a veces, sino casi todo el circuito urbano está constituido por lotizaciones de esta forma. O sea, tienen esta forma, ¿no? Ahí tenemos quizás no una manzana, pero acá tenemos, ¿no? Un lote así, ¿no? Tenemos acá un lote, ¿no? Otro acá, ¿no? Así, ¿no? De 300, 200, 400 metros cuadrados, pero así están constituidos, ¿no? Entonces acá podemos tener caso nosotros de un lote 1, de un lote 2, ¿no? De un lote 3, de un lote 4 y de un lote número 5. Supongamos que nosotros somos propietarios, ¿no? Del lote número, o nos encargan, nosotros no propietarios nos encargan hacer, ¿no? El proyecto en el lote número 3, acá, ¿no? Donde estoy poniendo en rojo. Ahí nos encargan hacer el proyecto estructural, ¿no? La edificación de tantos metros cuadrados para tantos niveles. Entonces, ¿qué es lo que yo inmediatamente acá puedo identificar? Identifico que mi lote número 3 tiene límites de propiedad, ¿no? Los límites de propiedad será, bueno, en este caso será con el 4, en este caso de acá, ¿no? Será con el lote número 2, ¿no? Y mi límite de propiedad, ¿no es cierto? Hay una medianería, como se indica. Bueno, por la parte posterior también puede haber, ¿no es cierto? Un límite de propiedad, por acá puede ser el acceso, que puede ser, ¿no? La vía, ¿no? Que generalmente tienen acceso a todo tipo de lotización. Entonces, por este hecho, ¿no? De conseguir, ¿no es cierto? O de tener, ¿no? Presentar este límite de propiedad, lo que muchas veces se hace es aprovechar el terreno por completo, ¿no? Y al aprovechar el terreno por completo es obvio, ¿no? Y evidente que tenemos que plantear columnas ahí, ¿no? En el lado perimetral. Así, ¿no? Columna en el lado perimetral, en el límite de propiedad, como también puede ser en la parte interna. Entonces, este problema o esta posición de la columna, ¿no? Que nosotros tenemos acá centrado, ¿no? Va a ser justamente, ¿no? Esquemáticamente esta representación que nosotros estamos viendo aquí ya, ¿no? Tanto en planta como en elevación, ¿no? Esto va a ser en planta y esto va a ser en elevación, ¿no? Los gráficos que aquí estamos analizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Por la presencia de ese límite de propiedad, nosotros no podemos invadir, ¿no es cierto? Ni estructuralmente ni legalmente, ¿no? El terreno. O sea, no, nuestra zapata acá no puede ser aislada.
Si es que es aislada, bueno, va a invadir el terreno 2, va a invadir el terreno 3, y por ahí, bueno, ya se acarrean problemas no solamente de tipo estructural, sino también de otra índole. Entonces, evitar eso, la solución correcta es trabajar, ¿no es cierto?, bajo estos mecanismos. Plantear columnas y zapatas excéntricas en el límite de propiedad. Entonces, la columna quedaría de esta manera, ¿no? Acá está la columna. Buscaríamos un área de zapata excéntrica en el cual nos dé, ¿no?, también una dimensión B por L. Pero acá ya hay un indicador que la sección de una zapata excéntrica debe ser de tipo rectangular siempre, ¿no? Tiene que ser de tipo rectangular siempre, porque acá lo que nosotros queremos es acortar distancias de excentricidad. Entonces, al plantear esta forma, este tipo, ¿no?, de zapata, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, según el gráfico de elevación, miren, ¿qué es lo que va a ocurrir en esta zona de aquí? ¿No? En esta zona de aquí. Miren, los esfuerzos, las presiones que se van a generar del suelo. Hay presiones, bueno, en este caso se está mandando una de tipo triangular, ¿no? Puede ser también una presión de tipo trapezoidal, o puede ser una presión de tipo lineal, que es el caso más favorable. Pero comúnmente ocurre esto. Cuando nosotros planteamos la cimentación excéntrica de esta manera, entonces lo que va a pasar es que en el límite va a haber más presiones que quizás en el término de la zapata, como nos está representando ahí esquemáticamente el esfuerzo. Entonces, esta opción muchas veces hace que se genere una también excentricidad respecto al centro de la columna y el centro de la zapata, como acá ustedes pueden ver. Si es que esta excentricidad no es controlable, o sea, no se controla, entonces lo que nosotros podemos tener es una falla de asentamiento, ¿no? Una falla rotacional, ¿no? Esto mirábamos, creo que en la clase anterior. En este caso, ¿no?, si nosotros tenemos acá, ¿no?, admitimos nosotros un tipo de falla, la columna, perdón, ¿no?, el cimiento, en este caso por rotación, puede fallar de esta manera, si es que no se ha hecho el control, ¿no es cierto?, de las presiones. Entonces, así puede fallar, ¿no? Porque miren, ¿en qué lado, ¿no?, en qué posición es excesiva la presión? Es justamente donde está el límite. Entonces, acá hay una cosa bien clara cuando que nosotros tenemos que saber al momento de elegir o pretender solucionar la cimentación vía este tipo de zapata. Lo que tenemos que ver es que, primero, la capacidad portante del suelo tiene que ser buena, ¿no? Tiene que ser una buena capacidad portante del suelo. ¿Por qué? Eso va a hacer que se genere un menor área y se genere una menor dimensión. Entonces, ¿no?, entre una resultante de excentricidad, vamos a tener también una menor distancia. Entonces los esfuerzos van a ser más controlables. Si es que nosotros tenemos un suelo malo, y acá manejamos un peso de servicio considerable, ¿qué va a pasar? Vamos a requerir de mayor área, ¿no es cierto?, de mayor dimensión. Entonces, cuando hay mayor dimensión, crece la excentricidad, crecen las presiones. Entonces, hay riesgo de que la zapata, ¿no?, si no se controla, puede fallar de esta manera. Este tipo de zapatas, ¿no?, generalmente lo usan en edificaciones menores. Pues en edificaciones de hasta 4, quizás 5 niveles, se usa siempre y cuando, como les digo, ¿no?, el suelo tiene una buena capacidad portante, ¿no? Hay quizás un control del área, hay un control de la dimensión de zapata. Si nosotros pretendemos solucionar la cimentación de una edificación de envergadura, llámense 10 niveles, 12, ¿no?, quizás 15 niveles, con este tipo de zapata, sabiendo aún, ¿no?, que la capacidad portante del suelo es baja, entonces eso sí, no lo vamos a poder lograr, ¿no? Porque ya es evidente que va a haber un gran área, va a haber una gran distancia de excentricidad, entonces eso ya es incontrolable, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver que en edificaciones de envergadura, ¿no?, edificaciones altas, no se usa este tipo de zapatos, ¿no? Esto quizás para edificaciones menores, ¿no?, como les digo, ahí de 4, 3, ¿no?, 5 niveles, siempre y cuando también el suelo permita una buena capacidad portante. Bueno, ya bajo un contexto real acá, ¿no?, la fotografía, bueno, nos indica que justamente, ¿ven?, acá hay una columna que está justo en el perímetro, ¿no?, pues está en el límite de propiedad, ¿no? Ahí está su distribución del acero, y confirma lo que venimos analizando, ¿no?, que efectivamente es una sección rectangular la que aquí se está planteando, la que aquí se está considerando, ¿no?, ya constructivamente bajo, ¿no?, un diseño también establecido. Muy bien, entonces, para cerrar este capítulo, ¿no es cierto?, o este tipo de zapata
excéntrica. A ver, no sé si se encuentra Juan Mateo. Juan Mateo. Ingeniero. A ver, Juan, su apreciación, ¿no?, de este tipo de zapatas según el análisis realizado. No, claro, como usted bien se dice, que el problema que tenemos es el límite de propiedad, ¿no? Pero también podemos encontrar otros problemas, ¿no? Que tal vez el propietario del segundo lote se puede haber salido, ¿no? Entonces puede haber invadido nuestro terreno. Entonces eso también afectaría a nuestra cimentación, ¿no? Tendríamos que tal vez hacer un corte, ¿no?, a su cimentación para nosotros poder, porque como bien vemos en la figura, la zapata excéntrica tiene que estar básicamente en el límite de propiedad, ¿no? Para poder para que esté bien hecho, ¿no? Tal vez como podemos ver también en la columna, observamos que también es de forma no rectangular, ¿no? Para poder distribuir también mejor la carga, ¿no? Sería Muy bien, ¿no? Entonces, bueno, como él indica, también podemos tener problemas en viceversa, ¿no? Que en el lote 2, bueno, se ha pasado, ¿no?, su cimentación al lote 3, ¿no?, a nuestro lote que nos corresponde. Entonces sería quizás un problema porque si nosotros encontramos, ¿no?, quizás por esta posesión, digamos, ¿no?, que ha habido esa superposición, entonces lo que hubiese o va a haber ahí es que nos va a cargar, ¿no?, a nuestro cimiento, ¿no?, sus esfuerzos. Entonces, para poder evitar ello, siempre se plantea, ¿no?, de la manera que aquí lo hemos expuesto, de la manera en la cual lo hemos indicado. Bien, pasamos entonces ahora al tercer tipo de cimentación denominado zapatas combinadas, ¿no? Tenemos acá, ¿no?, un tercer tipo denominado zapatas combinadas. Entonces, para lo cual, ¿no?, invitamos a ver a Karen Jurado. Ingeniero, buenas Karen tardes. Jurado, buenas tardes. Para que nos dé su lectura y su opinión o interpretación, ¿no?, de la definición ahí dada. Nos dice que las zapatas combinadas son un tipo de cimentación superficial, la cual se usa en el caso de que columnas de una edificación estén separadas por una corta distancia. También estos tipos de cimentación brindan apoyo a más de una columna dentro de su capacidad. Lo que yo puedo entender es que estos tipos de zapatas se van a requerir cuando, por ejemplo, cuando se va a brindar apoyo a más de una columna o más de un muro, ¿no? Cuando las columnas están cerca al límite de propiedad. Muy bien, ¿no? Ahí va a haber problemas, lógicamente, siempre cuando tengamos columnas de límite de propiedad. Bueno, ahí va a haber alternativas de solución y una de estas es este tipo de cimentación. Bien, a ver, una lectura e interpretación más. Leonor Ayala. Leonor Ayala. ¿No se encuentra? Bueno, pasamos a Luis Velázquez. Presente, ingeniero. A ver, adelante Luis, lectura e interpretación de la definición. Zapatas combinadas son un tipo de cimentación superficial, la cual se usa en caso de que las columnas de una edificación estén separadas por una corta distancia. También esos tipos de cimentación brindan apoyo a más de una columna dentro de su capacidad. Bueno, lo que entiendo es que estos tipos de zapatas se utilizan cuando hay una corta distancia entre una edificación. Y también se usa para brindar este apoyo a más columnas. Muy bien, ¿no? Es justamente eso, ¿no?, lo que indica la definición, ¿no? Que este tipo de zapata puede albergar, ¿no?, a dos o más columnas, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Podemos nosotros trabajar, ¿no?, dentro de su capacidad, ¿no?, apoyar, ¿no?, a dos o más columnas siempre que estén estas alineadas, ¿no?, en un mismo eje, así como se muestra, ¿no?
En esta línea, en este eje, podemos tener más de estas dos columnas, podemos tener quizás 3, podemos tener 4, ¿no? O si es en el eje Y, de igual manera, ¿no? Podemos tener alineadamente ¿no? Una cantidad de columnas y poder plantear una zapata aislada, pero nunca en los dos ejes, solamente ¿no? Para un eje. Si es que nosotros trabajamos para dos ejes, alineamiento de columnas en dos ejes, entonces ya no es una zapata combinada, sino ya se convierte en una platea. Entonces eso hay que tener siempre presente. Bueno, la definición dice son un tipo de cimentación superficial, ¿no? La cual se usa en caso de que las columnas de una edificación estén separadas por una corta distancia. ¿Por qué cuando las columnas estén separadas en una corta distancia? Si nosotros manejamos una carga, ¿no? En columna, y conocemos una capacidad portante, y esta capacidad portante es baja, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir o va a resultar un gran área de zapata, si pretendemos que sea aislada, ¿no es cierto? Tanto de esta columna como de esta columna, ¿no? Se va a generar un área. Entonces, cuando se genera este área, lo que va a ocurrir en este caso, ¿no? Cuando son ejes cercanos, es así. Va a ocurrir, ¿no? Que el área de esta columna probablemente sea hasta ahí, y el área, ¿no es cierto?, de esta otra columna se venga hasta por aquí, como está por rojo. Entonces, acá es la gran conocida ya superposición de áreas, ¿no? Pretendo yo trabajar con dos zapatas de tipo lado, pero se han superpuesto las áreas, ¿no? Un área se superpuso al otro área, justamente por la definición que esta está emanando. ¿Por qué? Porque son ejes cercanos, ¿no? Ejes pequeños, ¿no? De columna, más por el contrario, ¿no? El área ¿no? La capacidad visible de Zapata es bastante baja. Entonces, por eso resultó. Entonces, consentirlas de esta manera no podemos, ¿no? Porque justamente ese punto o esa zona que estoy ahí remarcando, esa va a ser la zona que va a solucionar la mayor consecuencia, ¿no? Ahí va a tener quizás un asentamiento, ¿no? En la zapata, bueno, ahí se va a generar un problema. Entonces, cuando ocurra esto, ya se deniega prácticamente la posibilidad de hacer el uso de una zapata aislada. Entonces, como acá nos dice la definición, ¿no? Podemos nosotros ya trabajar un tipo de cimentación denominada combinada. Es decir, ya la columna no lo trabajamos aisladamente, sino lo combinamos, ¿no? Ponemos una sola zapata para poder, ¿no? Albergar a estas dos columnas, como aquí se está mostrando en el gráfico. Entonces, esto ya implica trabajar con ambos pesos de servicio, de esta columna y de esta otra columna. Sumar los pesos de servicio, dividir entre la capacidad portante y generar todo este área, ¿no? Y luego también determinar la dimensión que este va a tener. Eso es, ¿no? Por un lado, ¿no? La solución que se le pueda dar. El otro caso en el cual se plantea una zapata combinada, y es quizás no el caso que se aplica mayormente, es cuando tenemos nosotros este problema de columna en límite de propiedad. Esta columna está en límite de propiedad, ¿no? Pero esta otra columna de acá no, ¿no? Entonces, como esta columna está en límite de propiedad y nosotros estamos manejando una capacidad portante, digamos, de medianamente hacia baja, ¿no? Resistencia, entonces el área va a ser grande, probablemente no podamos plantear acá una zapata excéntrica. Entonces esta columna no puede quedar sin cimiento, ¿no? Entonces si ya complicó esto, ¿no? Entonces buscamos una solución. Y una solución es justamente darle, ¿no? Ya combinando con la columna interior, haciendo un solo cimiento, ¿no? Como se muestra aquí en el gráfico de planta, como también se muestra acá en el gráfico de elevación. Una sola, ¿no? Losa, una sola cimentación, para poder, ¿no? Tomar a los dos cimientos. Pero ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿No? La ventaja justamente desde el punto de vista estructural es justamente salvaguardar la solución de diseño de la zapata excéntrica. Este siempre va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Este nos va a generar problemas, pero también hay formas de poder nosotros solucionarlo, ¿no? Y es esta que venimos acá describiendo y analizando. Al unir, ¿no? La columna interior con la columna exterior mediante una losa, mediante una zapata combinada, lo que nosotros vamos a conseguir primero es una rigidez de la zapata. Al conseguir una rigidez de la zapata enorme, entonces va a hacer que flecte menos nuestra zapata. O sea, la presión del suelo lo va a hacer flectar en menor cantidad. Al haber una menor flexión, ¿no? Se van a controlar los esfuerzos. Quizás también no se genere mucho refuerzo, sobre todo, ¿no? En la zona inferior. Y a la vez también, ya vean ustedes, como esto está combinado, ya no hay forma, ¿no? De que la columna excéntrica haga una falla rotacional, ¿no? O sea, haga esto, ¿no?
que venimos también viendo, ¿no? Ya no hay forma de que haga esto, ya no falla rotacionalmente, ¿no? Ya no hay forma, ¿no? Porque ya está combinada. Entonces tendría que ir desde acá o desde este punto, quizás generar ese asentamiento, ya es imposible, ¿no? Entonces, vean entonces cómo conseguimos esta solución, ¿no? Ya al caso, ¿no?, de las columnas excéntricas mediante una zapata combinada. O como dice el concepto, también podemos plantear cuando se superponen áreas, ¿no?, de columnas interiores. La zapata combinada corrida, bueno, acá ven ustedes este esquema gráfico, acá está albergando cuatro columnas están distribuidos prácticamente sobre esta losa, ¿no? Así entonces podemos nosotros ir planteando nuestros casos de diseño que se puedan ahí presentar. Bien, Saraví Palomino. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Saraví, su opinión final, ¿no es cierto?, del caso analizado de zapatas combinadas. Me parece que es muy buena, o sea, tiene sus ventajas y desventajas. Lo que sí resalto, como usted dijo, hace que no haya tanta flexión, ¿no? Y eso es muy bueno si es que hay un sismo de mayor grado, es como que ya no hay tantas esas fallas de rotación, se podría decir. Entonces, en mi opinión, es una buena opción para las edificaciones, pero también tenemos que tener en cuenta, tener cuidado sobre los esfuerzos que se van a dar en estas, los pesos y todo eso. Entonces tendríamos que hacer un buen cálculo para que esto sea eficiente para nosotros, ya que si lo diseñamos o edificamos mal, con distancias mucho más largas o con estribos que no son, creo que sería muy perjudicial para la construcción. Lógicamente, ¿no? Hay que ver, es importante, como ella manifiesta, ver las formas, ¿no? Y por qué no también, ¿no?, los aspectos longitudinales que va a presentar ya dentro de un diseño este tipo de cimentación, ¿no? No siempre van a tener un mismo comportamiento, los comportamientos son diferentes. Entonces tiene que ver la forma, tiene que ver, ¿no?, los aspectos de dimensiones también que se presenten para este caso, ¿no?, de zapatas combinadas. Muy bien, pasamos al siguiente, que vendría a ser, ¿no?, una zapata conectada, ¿no? Ahora vamos a definir, ¿no?, analizar, estudiar un poco el comportamiento de una zapata conectada. A ver, Strauss-Wisa. Ingeniero, buenas tardes. A ver, Strauss. Zapata conectada. Dice, está compuesta por una zapata excéntrica y por una zapata interior unidad por una viga de conexión rígida que permite controlar la rotación de la zapata excéntrica correspondiente a la columna perimetral. Bueno, por lo que tengo entendido es que al cimentar unas columnas de los límites del lote se usan zapatas excéntricas, ya que muchas de las cuales poseen grandes excentricidades, presentándose la posibilidad de que una zapata se incline o se deflexione, no tanto con la columna. Y esto se hace para reducir o evitar dichos efectos a una zapata exterior que conecte a una zapata. Bueno, eso es algo que entiendo, ingeniero. Claro que sí, ¿no? Ya está prácticamente identificado, como él dice, que en este caso persistimos con el caso de la columna perimetral, ¿no?, que es el problema siempre, ¿no? Entonces acá vemos ya otra alternativa, ¿no?, otra alternativa de solución, ¿no?, el caso de la columna perimetral. A ver, Xiomara Palpán. Presente, ingeniero. Bueno, dice, zapatas conectadas. Está compuesta por una zapata excéntrica y una zapata interior unida por una viga de conexión rígida que permite controlar la rotación de la zapata excéntrica correspondiente a la columna perimetral. Bueno, lo que entiendo y una cosa resaltante es que, bueno, también permite controlar lo que es la falla rotacional, ¿no?, ya que está conectada con la viga a otra zapata muy parecida a la zapata combinada, solo que en esta oportunidad es una viga, ¿no?, lo cual va a evitar que se produzca una falla rotacional en lo que sería la zapata excéntrica, ¿no, ingeniero?
Claro que sí, ¿no? El caso pasa por la zapata excéntrica, ¿no? La generación de la zapata excéntrica. Muy bien, complementamos un poco, ¿no? Bueno, ya está dado ahí la definición, ¿no es cierto? Lógicamente desde el punto de vista estructural, ¿no? Como ya ellos decían, la zapata conectada está compuesta por una zapata excéntrica y una zapata interior, unida, dice, por una viga de conexión, que permite controlar la rotación de la zapata excéntrica correspondiente a la columna perimetral, ¿no? Ese es el, digamos, el tema de fondo, ¿no? De una zapata conectada. Muy bien, acá tenemos nosotros varios gráficos para poder hacer la interpretación respectiva. El primero de ellos es este de aquí, ¿no? Este de aquí, quizás es el gráfico por el cual vamos a partir. ¿No? Le ponemos acá gráfico número 1. En este gráfico, ¿qué podemos nosotros apreciar? Bueno, podemos apreciar que nuestro planteamiento de diseño, ¿no? De cimentación, dados, ¿no? Una columna en límite de propiedad y una columna interior, ¿no? Pueden ser trabajados inicialmente de esta manera. Es decir, ¿no? Que ya he identificado mi carga y mi factor suelo, yo planteé, ¿no? Una zapata aislada, ¿no? Para esta columna interior, que puede ser solucionable y quizás funcionable también hasta cierto grado, hasta cierta etapa. Lo mismo, ¿no? Hago con la columna ubicada acá en el límite de propiedad. Como tiene carga, tiene una capacidad portante el suelo, planteo y quizás no me puede funcionar este tipo de cimentación denominado excéntrica. Quizás me pueda funcionar hasta cierto grado, como les digo, me refiero, ¿no? ¿No es cierto? A la envergadura, al peso, ¿no? De la edificación. Puede darse este caso. Pero, cuando ya crece la carga, ¿no? Cuando ya crece, ¿no? El peso de servicio que nosotros tenemos acá, ¿no? Un P1, digamos, y acá tenemos un P2, cuando ya crece ese P1, ese peso de servicio 1, entonces se va a complicar. Ya no va a ser quizás viable, ¿no? Una alternativa de solución mediante este caso, ¿no? De zapata excéntrica. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que ver ahora es, ¿no? ¿Cómo solucionar? Ya hemos visto un primer caso que viene a ser con las zapatas combinadas, ¿no? Un primer caso con las zapatas combinadas. Entonces, el segundo caso vendría a ser este de aquí. Solucionar, ¿no? Solucionar, ¿no? El caso de diseño, si se torna, ¿no? Complicado, con ya la presencia de una zapata conectada, ¿no? Trabajar, ¿no? El caso con una zapata conectada. Entonces, ¿qué hacemos, no? Como acá ya manejamos, ¿no? Una dimensión de zapata excéntrica, manejamos una dimensión de zapata aislada, entonces lo que hacemos es a estas dos zapatas unirlas con una viga de conexión. Ponerle acá, ¿no? Una conexión, una viga de conexión con una cierta dimensión, que lo vamos a conocer más adelante, y hacer, ¿no? Que los esfuerzos provenientes, ¿no es cierto?, en esta columna interior, o por esta columna exterior, columna límite de propiedad, no solamente ya se transfieran hacia la zapata exterior, sino también, ¿no? Que estos esfuerzos, reacciones, ¿no? Momentos y también cortantes, sea tomada por la viga de conexión que acá nosotros podemos apreciar. Entonces, ese es quizás, ¿no? Otra de las alternativas. Que la viga que se está planteando acá, que la viga que está conectando a ambas columnas, tome, ¿no es cierto?, carga, esfuerzo proveniente, ¿no?, en la columna exterior. Entonces, en ese sentido, ya también la columna no, la zapata queda liberada, ¿no es cierto?, de esos esfuerzos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir quizás un comportamiento así como se muestra en el gráfico. Las presiones no solamente van a estar debajo de la zapata, sino las presiones van a repercutir en la viga, quedando este elemento prácticamente liberado, ¿no es cierto?, de un aspecto rotacional que se pueda presentar, ¿no es cierto?, dentro de una situación comprometedora, ¿no? Ese es entonces el caso, ¿no es cierto?, es el planteamiento de este tipo de zapata denominado zapata conectada. Bueno, los gráficos de la parte superior, acá, bueno, nos indica que ya en el diseño, ¿no? En el diseño nosotros tenemos que hacer todo esto. Ya hemos permitido, ¿no? Ya hemos planteado y sabemos, ¿no? A ciencia cierta que nos va a funcionar, ¿no es cierto?, este tipo de zapata. Entonces nos iremos a trabajar primero de esta manera, ¿no? Hay que buscar dimensiones exactas según, ¿no?, recomendaciones que nos dan, sobre todo a la zapata exterior, ¿no? La zapata interior, bueno, se maneja normalmente. También hay que estudiar, ¿no?, condiciones que nos permitan obtener una sección adecuada de viga de conexión. Entonces, en ese sentido, ¿no?, ya en elevación, vean ustedes, va a quedar conectado de esta manera, ¿no? Esta viga acá
¿no? Probablemente va a encontrar refuerzos de esta manera, ¿no? Acá tengamos refuerzos así, bueno, de esta forma, ¿no? Para la viga podemos adicionar incluso nuevas tribos, dependiendo, ¿no?, del caso, ¿no? Ya que, como se ha analizado en la figura número 2, la viga va a tomar, ¿no?, presiones, va a tomar, ¿no?, momentos y quizás también cortantes, ¿no es cierto?, que se están ahí produciendo para poder solucionar, ¿no es cierto?, nuestros casos ahí bien establecidos con este tipo de cimentación. Bien, a ver, continuamos. ¿Quién me podría dar en todo caso su opinión final, ¿no es cierto?, de este tipo de zapata que estamos analizando? A ver, adelante, Atles Flores. Y, ingeniero, más que una opinión, quería hacer una consulta. Por ejemplo, hemos visto ya en el caso de zapatas aisladas, las zapatas combinadas y las conectadas. Por ejemplo, si en una estructura vemos que la carga del edificio, o sea, es alta y vemos que no van estos tipos de zapatas no van a funcionar, y lo primordial sería nosotros plantear, por ejemplo, una losa de cimentación, ya que ninguna de estas zapatas compruebas que no te va a resistir la carga del edificio. ¿O qué tipo de cimentación plantearíamos en ese caso? Bueno, lógicamente que sí, ¿no? Cuando nosotros trabajamos planteamientos preliminares, ¿no?, así como lo venimos haciendo, muchas veces algunos elementos van a ser factibles, como también otros elementos no van a ser factibles. O un caso crítico, como bien lo dices ahí, ninguno de los elementos va a ser factible, ¿no?, para la situación que nosotros nos encontremos ahí diseñando, puesto que el ente importante, ¿no?, estudio de mecánica de suelos, resulta ser muy bajo, ¿no? Además, a pesar que tiene una resistencia, pero para poder solucionar con estos tipos de cimentación ya es extremadamente bajo. Entonces, en ese sentido, como tú dices, bien se puede plantear una platea de cimentación, ¿no?, una losa de cimentación, es decir, una sola losa que albergue la totalidad de columnas, ¿no?, todas las columnas que puedan estar comprendidas en el sistema estructural, quizás 20, ¿no?, 25, 30 columnas, todos con una sola losa. Pero ¿cuál va a ser el detalle, no? El detalle va a ser cómo nosotros ahora dotemos la forma de diseño, ¿no? Si lo vamos a trabajar por franja, lo vamos a trabajar o no, pues una franja en X, una franja en Y. Pero para esos casos, ¿no?, de platea, generalmente se busca una franja que tenga la mayor admisión de carga, o sea, con mayores cargas actuantes en las columnas, tenemos que hacer nosotros nuestro diseño. Como ya es una sola losa, entonces ya es un elemento súper rígido, ¿no? Un elemento que quizás ya no va a permitir, ¿no?, una flexión, ¿no? No va a generar una flexión considerable, ¿no? Por el contrario, se está aplicando o se está considerando prácticamente, ¿no?, el 100% del área del suelo, del área del terreno, ¿no es cierto?, para poder transmitir, ¿no es cierto?, los esfuerzos. Entonces, en ese sentido, es viable, ¿no? Se puede manejar, ¿no? Hay mayor garantía, ¿no es cierto?, de transmisión de esfuerzos, pero también ya a partir de esto hay que ver también si es factible en función, ¿no?, a términos de costos. Es obvio que va a costar, pero también que no coste, que no cueste demasiado, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Es decir, ¿no?, por tal que nos asegure una cimentación, nosotros no le podemos poner, pues, ¿no?, dimensiones cualesquiera, ¿no?, sino ir trabajando de acuerdo a lo que va requiriendo, ¿no?, de acuerdo a lo que se va presentando, ¿no?, como, digamos, ¿no?, el caso de diseño que va a tener. Muy bien. Muy bien, en el caso de cimentaciones profundas, bueno, esto es un tema que lo vamos a dejar más adelante, pero la definición también cuenta, ¿no? Cimentación profunda son un tipo de cimentación que soluciona la transmisión de cargas a los estratos aptos y resistentes del suelo a mayor profundidad. Los elementos encargados de la transmisión de cargas son los pilotes, que son los elementos similares a pilares hincados a profundidades en el suelo.
¿no? Entonces este es el esquema generalmente que se maneja para una cimentación profunda, ¿no? Esta es la secuencia, ¿no?, de transmisión de carga. Ustedes pueden ver acá tenemos una superestructura, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos transmitir ahora es, ¿no?, el peso de esta superestructura vía una subestructura denominada cimentación profunda, ¿no?, compuesta por cabezales, zapatas, pilotes, que son los entes transmisores de esfuerzos hacia un estrato firme, hacia un estrato resistente, ¿no? Este es el compuesto, quizás, ¿no?, es la solución que nosotros debemos de adoptar dentro de los casos que ahí nosotros nos va a tocar, ¿no?, afrontar de repente, ¿no?, en alguna etapa. Esto, bueno, tiene una programación, esto no está en la primera ni segunda unidad, ¿no?, sino a manera de generalidad lo consideran sílabos, bueno, ahí tienen ustedes una idea. Pero su desarrollo en pleno está en la tercera unidad, ¿no? Entonces de nada valdría acá explayarnos, ¿no?, decirnos si lo vamos a volver a ver, ¿no? Mejor lo tocamos en su momento, pero manejamos estos conceptitos. Ya no se olviden estos conceptos que quizás también hacen que se diferencie ya de la cimentación superficial que estamos viendo nosotros hasta este momento del desarrollo de nuestra asignatura. Muy bien, ¿no? Entonces tenemos ahí ese punto. A ver, en cuanto a la asistencia, bueno, si bien es cierto, se ha considerado acá los que he estado llamando y han estado interviniendo, pero aquí me falta, por ejemplo, la de Chávez Mendizábal, no sé si se encuentra. Chávez Mendizábal no está, ¿no? Después, Chumbes Mancha. Chumbes tampoco está. Crispín Yangali. Tampoco, ¿no? Yuyak Yance. Maldonado y Acuachaki. Presente, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo estás, Maldonado? Entonces está presente. Martí Corena Carhuamaca. Martí Corena Carhuamaca. No está. Portamacha. Ahí está Porta. Quispe Yamuco. Quispe Yamuco no está, ¿no? Sánchez Rosas. Tampoco está. Vargas Bosa. O Vargas Órgano. Ingeniero, yo le quería hacer una pregunta. Sí, adelante. Ingeniero, este es sobre otro tema, ingeniero, sobre calzaduras. Más ¿cuánto de profundidad debe tener la calzadura para poder hacer el vaciado, el llenado de concreto de la calzadura? Miren, el tema de calzaduras generalmente son elementos auxiliares cuando nosotros pretendemos hacer una cimentación. Una calzadura no es parte, digamos, del elemento o de la parte de sostenimiento de una edificación. Una calzadura se usa para poder contener, sostener quizás edificaciones vecinas cuando nosotros vamos a hacer, ¿no?, lógicamente el proceso constructivo. Ahora, ¿no?, quizás te refieres al término calzaduras cuando estos requieren, ¿no?, a unas cimentaciones que hayan sido socavadas, ¿no?, socavadas, ¿no?, como el caso, por ejemplo, de un cimiento de puente. Entonces, en esos casos sí necesita, ¿no es cierto?, de un estudio para poder hacer, ¿no es cierto?, todo ese requerimiento. O sea, hay dos tipos de interpretación en calzaduras, ¿no? Uno cuando es sostenimiento, ¿no?, de una edificación, y la otra, ¿no?, cuando se haya afectado el cimiento y necesita quizás, ¿no?, reforzar, ¿no?, como el caso, ¿no?, de los elementos de puente. Ahora, sus espesores, sus alturas, eso depende, ¿no?, de cómo es el grado de socavación y también cómo es, ¿no?, la magnitud de
digamos, ¿no? de función que tiene, o responsabilidad que tiene en este caso el elemento. De esa forma se obtiene, ¿no? esas alturas. Muy bien, jóvenes. Acá tenemos nosotros una fotografía, ¿no? En el cual claramente, ¿no? se puede ver ya el planteamiento, digamos, de diseño, ¿no es cierto? Ya el diseño ya está siendo llevado a una etapa constructiva, ¿no? En las cuales nosotros estamos ahí apreciando diferentes, ¿no? tipos de cimentación que se están ahí elaborando. Entonces ustedes acá pueden ver, ¿no? claramente que por aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? una zapata aislada, ¿no? Acá ustedes ven, ¿no? que hay una zapata combinada. Bueno, esto está combinando con el del fondo, ¿no? O quizás hasta aquí. Ahí está realizando una combinación. También hay conectadas, ¿no? Por ejemplo, este caso de aquí, ¿no? Esta columna de aquí con esta columna de aquí está haciendo una conexión. Pero este de aquí abajo con este de aquí, ustedes ven que no está realizando una conexión, sino en este caso ya la viga tiene otra función. Acá lo que se está considerando es emparrillar la cimentación, o sea, dar más ductilidad, dar más resistencia a la cimentación.